Hola chicos, buenos días. El día de hoy iniciamos con la asignatura de matemáticas y seguimos con el uso del transportador y los grados, los ángulos, ¿sale? Entonces, aquí nos dice, dale vueltas al reloj, que es la consigna 40 de nuestro libro de matemáticas, de la página 73 y 74. Y nos dice, ¿recuerdas cuando jugábamos en el salón a decir la hora antes de salir a receso o en las pausas activas? También recuerdas que en el bloque 1 trabajamos los ejercicios del reloj. Ahora los vincularemos con los ángulos y las fracciones. En nuestra página 40 nos dice que en parejas, en este caso con su familia, respondan las preguntas relacionadas con el reloj que se muestra. Para esto, nosotros podemos ocupar uno de los círculos que hicimos la vez pasada. Recuerdan que hicimos un círculo y luego lo doblamos a la mitad, luego otra vez a la mitad y luego lo doblamos en 3. ¿Para qué? Para formar un ángulo de 30 grados en cada uno. Si nosotros desdoblamos este círculo, nos vamos a dar cuenta que es como un reloj. Y cada uno de estos dobleces mide 30 grados. Cada uno de estos mide 30 grados. Y que estos grandotes, el 12, el 3, el 6 y el 9, miden 90 grados. Y que estos forman un cuarto del reloj, ¿verdad? Un cuarto, un cuarto, un cuarto y del 9 al 12 un cuarto. Cuando nosotros realicemos ya nuestro círculo grandote o agarremos el que ya teníamos, nos vamos a dar cuenta que ya podemos contestar las actividades que nos dice aquí nuestra página. ¿Cuál página? La página 73. Les recomiendo que para su círculo marquen las horas, por ejemplo, la del 12, la del 3, el 6 y el 9, que son los cuartos del círculo, los marquen con rojo y las otras las marquen con color azul. Les comentaba, podemos ya contestar lo que dice nuestro libro. Dice, la manecilla grande estaba en el 1 y llegó hasta el 4. ¿Cuántos grados giró? Aquí lo podemos hacer con colores. Dice que la manecilla grande estaba aquí, en el 1. Esta la vamos a poner aquí como la manecilla grande. Ustedes, por favor, con su regla. Y giró hasta el 4. ¿Cuántos grados giró? Si cada uno de estos vale 30 grados. Entonces, ¿qué hacemos? 30 grados más 30 grados más 30 grados. ¿Cuánto nos dio? Eso es lo que van a hacer con todas las demás. Por ejemplo, dice, la manecilla grande estaba en el 12 y giró hasta el 6. Voy a tomar otro color porque dice que la manecilla grande estaba en el 12 y giró hasta el 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y nos comenta cuántos grados giró. Volvemos a hacer exactamente lo mismo. O simplemente me fijo que va 2 de 90. 90 más 90, ¿cuánto es?
y esa va a ser mi resultado. Esto lo voy a hacer con colores. Para mí es más fácil y lo puedo realizar en un círculo grande. Ahora, nos dice en la página 74, consigna número 2. Ahora, de manera individual, dibuja las manecillas de cada reloj para que formen el ángulo que se te indica. Dice aquí 60 grados. Me voy a basar en este y voy a ver a partir del 12 cuántos son 60 grados. Recuerden que cada uno de estos mide 30. 30 más 30 son 60 grados. Eso quiere decir que mi reloj va a quedar de la siguiente forma. ¿Sale? Si me dice que 180, vuelvo a tomar desde aquí, desde el 12, y lo giro. 120 desde el 12 y lo giro. 270 desde el 12 y lo giro. 90 desde el 12 y lo giro. Y 30 desde el 12 y lo giro. Si yo realizo este círculo grandote, me va a ser muy fácil ubicar aquí en estos relojes chiquitos los grados. Y me va a ser muy sencillo ir sumando. Así que les recomiendo utilizar el círculo que hicimos en las actividades pasadas. En español, seguimos con la práctica del lenguaje número 7. Dice, realiza una entrevista para recabar información. Nuestro aprendizaje esperado identifica las características y la función de la entrevista para obtener información. Bueno, pues seguimos con la página 71 y 72 de nuestro libro. En esta nos van a presentar una entrevista a Dr. Ancona. Vamos a leerla con atención para saber de qué se trata la entrevista. Al finalizar de leer, dice, contesta en tu cuaderno las preguntas de la página 73, que son estas que están aquí. Una manera de obtener informaciones por medio de preguntas. Revisen la entrevista y contesten. ¿Qué desea saber el entrevistador? ¿Qué otras preguntas harían al médico para obtener más información? Al terminar la entrevista es necesario transcribir las notas que tomaste, es decir, ponerlas por escrito. En este caso, los signos de puntuación son muy importantes. Observen cómo han sido empleados en la transcripción que leyeron. ¿Qué signos se utilizaron? ¿Qué utilidad tienen en el diálogo? Por ejemplo, si se dan cuenta, en los primeros diálogos les dan a entender qué es lo que quiere el entrevistador, cuál es el tema de esa entrevista y, sobre todo, hacia dónde se dirige. ¿Ya vieron? Aquí están en las preguntas para que ustedes contesten la pregunta número 1. ¿Qué desea saber el entrevistador? ¿Qué otras preguntas harían al médico para obtener información? Yo creo que esto va muy ad hoc a lo que estamos viviendo el día de hoy con respecto a la pandemia. A mí se me ocurriría preguntarle, doctor, ¿qué tan vulnerables son los niños en tener el COVID-19? Esa sería a lo mejor una de mis preguntas. Y, por ejemplo, ¿qué signos se utilizaron? Tiene preguntas. También tiene puntos, tiene comas, tiene otros signos que se utilizan en lo que es la entrevista. Y dice, ¿qué utilidad tiene el diálogo? Pues si no existiera el diálogo, no existiría la entrevista. Imagínense que el entrevistador está hable y hable solo y el entrevistado no le contesta. ¿Sale? Eso sería lo que tienen que hacer el día de hoy en español. En la asignatura de historia vamos a ver la agricultura y la herbolaria.
Nuestro aprendizaje esperado es investiga aspectos de la cultura y la vida cotidiana del pasado y valora su importancia. Como ya hemos visto casi todas las culturas mesoamericanas que están en nuestro libro, pues aquí nos sugiere leer la página 65 y 66 que comprende agricultura y herbolaria. Pero digamos que no tenemos el libro cerca. Para eso se les envía el siguiente texto. Dice, lee, copia y pega el siguiente texto con el título Agricultura y Herbolaria. Y dice, todos los pueblos mesoamericanos desarrollaron la agricultura y aplicaron diferentes técnicas de cultivo, como el uso de la coa, el riego o la roza y la quema. De esta me acuerdo perfectamente bien porque uno de mis alumnos de otra escuela en una región indígena, ellos utilizaban esta técnica de cultivo, la quema. Entonces era quemar las cosas viejas y después araban la tierra y sembraban nuevamente, o sea, como que renovaban para ellos. Eso era la renovación. Obviamente el riego, por eso se ponían cerca de lagos o de ríos para poder traer el agua. Nosotros, los mesoamericanos, antes de la llegada de los españoles ya había drenaje, ya existía sistemas de riego complejos parecidos a los que hicieron los griegos o los romanos en su país cuando iniciaban esas dos culturas. Entonces, aquí no era algo diferente, ¿vale? Dice, el empleo de las chinampas para incrementar la fertilidad de la tierra y la domesticación del maíz son aportaciones mesoamericanas al resto del mundo, ¿vale? Nosotros fuimos de los primeros pueblos de los primeros pueblos mesoamericanos que domesticaron el maíz. ¿Qué es domesticar? Es decir, que lo volvieron comestible, sembrable y que se pueda dar en diferentes momentos del año, no nada más cuando hay riego, y que pudiera crecer en cualquier tipo de tierra. Si ustedes se dan cuenta, o al menos yo aquí donde vivo, hay personas que en su patio tienen maíz, tienen mazorcas, y es muy chistoso porque la tierra de aquí es árida, muy parecida a la de Tizayuca, y si se dan cuenta hay mucho cultivo. A eso se refiere domesticación del maíz. Además de la agricultura, los pueblos mesoamericanos se interesaron por conocer las propiedades de la amplia variedad de plantas, frutos y vegetales que podían encontrar en su territorio. Se llama herbolaria. Yo creo que sus abuelitas, sus mamás, en algún momento utilizan la herbolaria, principalmente para curar cosas. No sé si les ha tocado decir o escuchar decir a la abuela o a la mamá, ay, me duele la panza, tómate un té de manzanilla. Eso es parte de la herbolaria. O que te digan, ay, estás muy tensa, tómate un té de tila. O, ay, ¿quieres relajarte? Tómate un té de 7 azares. Eso es parte de la herbolaria. Inclusive hay abuelitas que nos dicen o nos comentan que si tú le pones tantito una hierba, un té como 12 flores, como azares, como jamaica o algo así, a agua caliente y lo dejas como que humifique, se purifica tu casa. O si le pones, obviamente la de jamaica no porque te vas a pintar de rojo, pero algunos tés al agua donde te vas a bañar o en una tina, te relajas. Como cuando a los niños pequeños los bañan con lechuga para que les dé sueño. Eso es parte de la herbolaria de mexicana. Y la herbolaria sirve para curar como para solamente relajarnos. A este conocimiento de las propiedades medicinales de las plantas que se transmitía de padres a hijos y que aún tenemos en nuestra sociedad actual.
Dice, realiza la siguiente actividad. Escribe la letra A si se refiere a agricultura y la letra H si es herbolaria. La domesticación del maíz, agricultura o herbolaria. La voy a contestar para que lo pongan de ejemplo. Es la letra A. Clasificación de plantas de acuerdo a sus propiedades. Agricultura o herbolaria. Uso de las terrazas de cultivo. Agricultura o herbolaria. Y cultivo de jardines medicinales. Agricultura o herbolaria. Completa las oraciones con las palabras del recuadro. Tizi, Teocintle, Chinampa, Xochipilli, Rosa y Coa. La es un instrumento de labranza prehispánico. Era considerado el dios mexica de las flores. La y quema es un método para fertilizar la tierra. Este ya se los había dicho, ¿verdad? La utilización de la permite el uso constante de la tierra. El maíz es una derivación del. Él se encargaba de curar enfermedades. Y aquí les viene todo lo que necesitan, e inclusive les puse una imagen de el dios de la agricultura. ¿Por qué? Porque el Titisi era como un sacerdote que utilizaba las hierbas para poder curar a las personas. El Teocintle era de donde sacaban al inicio, pues, la semilla o para modificarla y cambiarla y hacerla un maíz. Es una variación de el Teocintle. La chinampa, como nos dice aquí, incrementaba la fertilidad de la tierra. Y la rosa es lo que les digo, con la rosa y la quema, era quemar el cultivo para poder fertilizar la tierra después a través del riego. Y la coa era un instrumento, una herramienta que ellos utilizaban para hacer los surcos en la tierra y poder sembrar. Por eso, pues sería todo el día de hoy. Espero les sirva para poder contestar sus cosas. No se les olvide realizar su ficha si tienen alguna duda, alguna pregunta o si no pueden realizar el PDF, avísenme para saber qué podemos hacer, ya que esto se tiene que enviar el día de mañana. De igual forma les pido que contesten su examen de geografía que está basado en los videos de sus compañeros. Esos tienen hasta el lunes para poderlo contestar. ¿Sale? Nos vemos después.